Bueno, ya ustedes escuchan la cortina musical que nos indica el tiempo de la meditación en la palabra de Dios. Agradecemos un operador entonces y vamos a continuar con este tema que lo hemos denominado Revolución Cristiana. Enviamos los saludos a todos nuestros hermanos que nos sintonizan a través del www.radiofmuniverso.com. En esta oportunidad queremos ir al libro de Lucas en el capítulo 14 y nos dice así de esta manera: aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban, y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él tomándole le sanó y le despidió. Versículo 5 dice: y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no le sacará inmediatamente, aunque sea en el día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciendo: cuando fuere convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces comience con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fuere convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En el versículo 12 dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te serás recompensado en la resurrección de los justos. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa dijo: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse, y el primero dijo: he comprado una hacienda, tengo que ir, necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado cinco yuntas de buey y voy a probarlo, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, le dijo a su siervo: ve pronto por las plazas, las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Grandes multitudes iban con él. Volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, mujer, hijo, hermanos, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? O sea que después que haya puesto el cimiento y no puede acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar.
¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Versículo 33, así cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan afuera. El que tiene oído para oír, oiga. Bueno, aquí el Señor termina aquí esta frase, es la misma que dice a todas las iglesias en el capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, donde habla esto: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero aquí el mismo Señor Jesús les estaba hablando y aprovechó una oportunidad. Qué bueno sería que nosotros podamos aprovechar las oportunidades que el Señor nos está brindando a diario. Y aquí dice, en un día de reposo, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, mire la ocasión que el Señor utilizó para poder enseñarle. Vemos allí entonces que Jesús fue invitado por un gobernante. Seguramente que la misericordia de Dios va a permitir que a los gobernantes se les llame la atención. Compartíamos ayer el testimonio de un presidente, de un hermano presidente, porque cuando alguien obedece la palabra de Dios, más allá de tener un cargo, es un hermano en Cristo. Y este hermano está en África y ahí ha decidido orar y ayunar para buscar a Dios. Entonces, aquí tenemos el testimonio, tenemos también la grabación que lo podemos enviar allí para que usted pueda tener el nombre de este hermano presidente africano que ha decidido buscar a Dios en una crisis económica. En realidad la crisis económica nada más que una consecuencia del resto de la crisis. La crisis es espiritual. La base de la crisis en toda la humanidad es espiritual. Es porque el hombre se ha rebelado contra Dios. ¿O qué cree usted? Que al dictar leyes antibíblicas la humanidad va a poder librarse de Dios? De ninguna manera. Si usted es un legislador o si usted es alguien que está haciendo aporte para que se pueda dictar alguna ley, y resulta que la palabra de Dios usted no la conoce, es lógicamente que usted va a ser usado por el diablo. Porque de lo contrario la palabra de Dios no tendría validez. Pero si usted tiene un cargo en cualquiera de los tres poderes del Estado, ahora vemos lo lamentable que es la actitud de los jueces. Y no estoy hablando solamente de la Argentina, en el mundo entero. Ya llegamos a un grado de rebeldía y se busca la manera de querer ser indiferente a la palabra de Dios. Pero ¿qué nación sobre la tierra ha ignorado la palabra de Dios y ha salido victoriosa? Más bien, han recibido, como dice en el libro del Romano, han recibido la ira de Dios. Entonces, este gobernante invitó a Jesús y dice, en un día de reposo, entró allí en la casa de un gobernante que era fariseo. Ahora, dice, los fariseos le acechaban, o sea, con preguntas a Jesús,
Y entonces Jesús le habla a los intérpretes de la ley, diciendo, es lícito sanar en el día de reposo. Las preguntas que el Señor puede hacer a nuestras vidas tienen sin duda que ver con que podamos responder realmente de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces ellos dice que se callaron, y entonces Jesús le toma al que estaba enfermo y lo sana. Porque en otra oportunidad ya Jesús había hecho milagros en el día de reposo, y ellos habían ofendido, porque ellos no estaban teniendo en cuenta la necesidad de la persona, sino nada más que un mandamiento que había sido dado para el pueblo de Israel. Y de esa manera Jesús le quería hacer ver que el hombre era más importante, que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por el día de reposo. Entonces aquí al sanarle dice que ellos se callaron y Jesús le habló. ¿Quién de ustedes, para que no le quedara duda acerca de lo que él estaba haciendo, quién de ustedes dice si un asno o un buey cae en algún pozo, dice, no le saca inmediatamente, aunque sea en día de reposo? O sea, ellos tenían sus animales, pero en el día de reposo, cuando ellos estaban en alguna dificultad, dice que ellos inmediatamente iban y rescataban a su animal porque les servía. Y Jesús le pregunta, ¿por qué yo no haría con un hombre, que es la creación de Dios, la máxima creación de Dios? A pesar de que el ser humano le ha dado la espalda y ha denigrado, apartándose de su creador, Dios sigue considerando al hombre la creación más importante. Todo lo hizo hermoso para que pudiera disfrutar su misericordia. Vemos entonces que ellos no le podían refutar, no le podían hacer frente a la obra de Dios, aunque así querían cuestionarle. Entonces también el Señor, a partir del versículo 7, nos habla de que todo esto sucedía allí cuando un gobernante le había invitado allí a su casa. Entonces, cuando el Señor veía que la gente se estaban acercando, y vio que cuando hay una fiesta, comúnmente, los lugares, más cuando hay para comer, los lugares se llenan solo. Y Jesús estaba allí en ese momento y observando. Recuerdo una vez una niña que ahora ya es una mujer casada con hijos, pero cuando era más chica se iba con su madre a la reunión, y recuerdo que una vez veníamos de una reunión donde se había compartido un cumpleaños, alimentos allí con diferentes, y le decía en el camino la niña a su madre, ¿viste, mami? Como muchos hermanos que no venían antes, ahora vinieron. Para mí que es por la comida. La madre no sabía cómo hacerle callar, pero era la verdad. Esa niña se dio cuenta con sus pocos años que había algunos que se iban solamente para comer. Y eso no es ninguna novedad. Jesús mismo le dijo, ¿sabe que ustedes están viniendo
Jesús había hecho un milagro y le dijo, ustedes están viniendo no porque entendieron el milagro, sino porque comieron y se saciaron. Pareciera ser que la única necesidad por allí pasa por la necesidad de comer, de alimentarse. Y entonces Jesús le dijo que trabajen, pero no por la comida que perece. Esto por muchos años he meditado, y hay todavía gente que sigue meditando sobre esto. Pero el Señor dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Claro, porque usted come el pan, se alimenta, se llena y después se va a la letrina. Y al otro día tiene hambre otra vez. Pero el Señor Jesús dijo, el que de mí come, dice, no tendrá hambre jamás ni tendrá sed jamás. Eso es lo que necesita la humanidad y eso es lo que todos necesitamos. Entonces Jesús, observando allí cómo se sentaban en los primeros lugares, dice, le habló por una parábola. Y allí se dirigía primero a los que habían sido invitados. Después le tocaba el turno también al que le había invitado. Pero los invitados que llegaban ahí, todos estaban seguramente más cerca ahí donde estaba la olla, cosa de poder recibirse ahí bien lleno el plato. Entonces Jesús le dice, cuando fueren convidados o invitados por alguno a bodas, no te sientes en primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú, dice, esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar, y entonces con vergüenza tendrás que ocupar el último lugar. El Señor nos enseña allí que la humildad es una característica que debe ser puesta en práctica por los cristianos. Y a veces no es tan sencillo porque cuando alguien comienza a ser reconocido y ya a ser aplaudido, una vez un hermano que había predicado un buen sermón, un buen mensaje, dice que se iba despidiendo de los hermanos hasta que llega uno y le dice, pastor, qué hermoso mensaje, cómo Dios lo usa, y le dijo, sí, un rato antes me lo dijo Satanás. Muchas veces el enemigo utiliza esa estrategia y Dios permite también para ver dónde está puesta nuestra confianza. Me imagino la cara, no sé, de ese hermano porque estaba coincidiendo con Satanás. Y no es que usted no pueda reconocerle, pero lo puede hacer delante del Señor y pedir más bien que lo guarde en humildad, porque eso es lo que cuesta muchas veces cuando Dios comienza a usarnos. Ya pensamos ya cada vez más el nombre. Por eso esto va para algunos que hacen exaltación de sus nombres, lo ponen en carteles luminosos, y no solamente en esta ciudad, en el mundo entero. Entonces allí se convierten como ídolos. Por eso es que es muy fácil para ellos prohibirles que compartan con otro ministerio. Porque le dice, ustedes tienen sus ministros, hey, chupé, es el correntino. Entonces no pueden aceptar que otro ministerio cristiano le hable la palabra de Dios, porque claro, están idolatrando. Están poniendo sus nombres en fotos, en carteles luminosos. Le digo, a mí me daría vergüenza y Dios me guarde.
Pero claro, cuando entra el orgullo, cuando entra la soberbia, cuando entra... Por eso Jesús le aconsejaba. Por eso le decía, no se vayan a ocupar los primeros lugares. Es como que le decía, no vayan a hacer tanto carteles. Porque es el Señor el que se encarga de promocionarnos y de usar. Pero algunos hermanos se ofendían, ya Dios mediante en el mes de, dentro de unos pocos meses vamos a cumplir 8 años de programa, y uno decía, pero ¿por qué usted no dice su nombre, hermano? Y el ministerio que tiene, y así todo un cartel. Es que la gente necesita conocerlo a Jesús. Porque si nos pone la confianza en nosotros, puede ser muy grandemente defraudado. Y no es que nos estamos escudando, no se vaya a confundir. Tenemos que rendir cuenta delante de Dios. Pero es preferible que el discípulo, que la discípula ponga su confianza en Dios. Porque entonces no va a caer. Nosotros no estamos predicando la doctrina de nuestro ministerio. Nosotros hacemos por misericordia y afianzamos desde nuestro ministerio la doctrina cristiana. Y eso ya nos llevó varios enfrentamientos. Pero como no esperamos que sea el hombre quien nos respalde, tratamos más bien de que sea el Señor y tener sí comunión, y buscamos la comunión. Invitamos a los hermanos a participar y también en la medida de nuestras posibilidades visitamos. Pero si usted va a un lugar donde no es bienvenido, y no hace falta que usted esté actuando hipócritamente. Entonces, ya sabemos que esta es la manera que Dios utilizó para comunicarnos y para que escuchen. Sabemos que por misericordia de Dios muchos ministerios escuchan y en muchos casos nos mandan mensajes anónimos porque no están de acuerdo. Pero realmente Jesús nos sigue hablando. Y entonces les decía que tengan cuidado de querer exaltarse y de querer ocupar lugares importantes. Uno ve, por ejemplo, que en muchos lugares llamado casa de oración debería ser lo más acertado posible, porque la iglesia verdadera es el ser humano, el hijo o la hija de Dios, no son los edificios. Pero generalmente en esos lugares se hace una gran plataforma, y entonces allí están los que de alguna manera quieren sobresalir, y ahí están ocupando en primer lugar. Hasta recuerdo una oportunidad, alguien me dijo, ¿pero qué es un lugar VIP? Y significaba que se consideraban más que los otros. Entonces, ¿por qué usted quiere hacerse notar y se pone más adelante y si es posible en la mejor silla? Pero si es un siervo, ¿quién le dijo que usted tiene que ocupar el mejor lugar y tiene que ocupar la mejor silla? Vaya y siéntese con humildad en el resto del pueblo y si es posible póngase de rodillas hasta que Dios le use. Sí sé que es posible que te esté incomodando, pero esa es la manera que la iglesia del Señor ha imitado religiones falsas. O sea, grandes altares donde se encuentran los más falsos ministerios y la gente hasta le besa la mano. Bueno, digo, yo no permito que me besen mi mano, siempre pones un cartel allí sobre la calle. Grande es la misericordia de Dios. Un día un evangelista llega a una ciudad y estaba siendo anunciado la campaña, todos estaban
Y se llegó a la ciudad y los carteles de él eran más grandes que los del Señor. El nombre de él sobresalía más grande que el Señor. Entonces les dijo, miren, si usted inmediatamente nos sacan todos esos carteles de la ciudad, yo no predico. Pongan solamente el nombre de Jesús. Porque a él es que la gente le debe seguir. Con él es que la gente se tiene que encontrar, aleluya. Es a él a quien tenemos que rendirle toda la gloria. Es posible que igual la gente te reconozca, pero tristemente es cuando yo me hago el cartel. Y entonces la gente ya... Recuerdo una oportunidad, una hermana tenía una enfermedad de la cual estaba padeciendo hace mucho tiempo y había escuchado que un evangelista reconocido, él argentino, y recorrió varios lugares haciendo campaña y yo lo utilizaba con el don de milagros. Y ella había asistido prácticamente a no sé cuántas reuniones de la cual el hermano había hecho. Esto para que usted ponga la confianza en Dios. Y una oportunidad viene y le dice el pastor, aleluya hermano, dice, le estábamos extrañando. ¿Por dónde andaba? El pastor ya sabía que ella buscaba la sanidad. Pero le dijo, bueno, mire, pastor, andaba con el ministerio del hermano evangelista. Dice, el hermano Carlos Anacondia. Y dice, y yo no sé qué pasa conmigo, que no me quiere, parece, no me sana. Entonces el pastor le pregunta, ¿y usted cree, hermana, que Dios sana? Y sí, hermano, por eso estoy buscando. Pero el problema de esta hermana es que estaba buscando al hombre. Y entonces le dice, ¿qué le parece, hermana, si oramos? Y la hermana con un gesto así, bueno, no me queda otra. Oró el pastor y el Señor le sanó. Y ella había gastado muchísimo dinero respondiendo porque tenía. ¿Qué es lo que cree usted que puede hacer su dinero? Puede quizás ayudar a alguien que necesita y yo le puedo indicar cómo hacerlo. Pero si su dinero va a significar únicamente una búsqueda egoísta, no va a ser bien utilizado. Entonces Jesús les recomendaba aquí de que pudiera actuar con humildad. Dice, mas cuando fuere convidado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante del que se sienta contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hasta allí entonces Jesús se estaba dirigiendo a los convidados. Yo decía que, ¿de qué sirve enaltecerse si va a venir la humillación? Entonces que el Señor pueda guardarnos y librarnos de la altivez, de la soberbia y de querer ser más que los demás. Y muchas veces Satanás utiliza los cargos terrenales para hacer esto. Por eso le decía, tal vez usted pueda entender un poco, este hermano africano, decía, el hermano presidente. Es más importante ser hermano que ser presidente, porque al ser hermano es un hijo de Dios, y muchísimos presidentes o reyes de la tierra no son hijos de Dios. Lamentablemente tendríamos que decir que la mayoría, aunque ellos tengan religiones falsas y asistan,
Un hijo de Dios es quien escucha palabra de Dios y obedece, y no quiere decir que sea perfecto. Pero en Argentina hemos tenido muchos presidentes. Algunos han utilizado el nombre de Jesús en otras épocas, y hasta decía Dios les bendiga, y después traicionó a todos. En tiempo entonces de que nos desconozcamos delante de Dios, vamos a orar en este momento. Nos unimos entonces con todos los hermanos que sintonizan este programa para orar por las necesidades. Amado y soberano Dios, gracias, Señor, por permitirnos este momento. Mira, Señor, cuánta necesidad hay de encontrarnos con tu palabra. Te ruego, Señor, por ese hermano, por esa hermana, por ese hombre, por esa mujer que está allí con una gran necesidad y que ya ha perdido la esperanza porque ha sido defraudado. El hombre le ha defraudado una vez más, la mujer le ha traicionado y ya no tiene más esperanza. Pero yo te ruego que en este momento tú devuelvas la esperanza, porque tu palabra dice que la esperanza se llama Jesús. Señor, que podamos volver nuestra mirada hacia ti, Señor, y la esperanza que fue defraudada ahora vuelva a reverdecer. Señor, te ruego por tantas personas que padecen enfermedades, Señor, por el glorioso nombre de Jesús, quien entregó su vida en la cruz y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ahora, Señor, declaramos sanidad para ese cuerpo enfermo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesucito, yo te doy mi corazón. Tómalo, tómalo, tuyo es, mío no. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a ver entonces para que usted dé un paso fundamental en su vida cristiana y pueda comenzar a entender y a obedecer los propósitos divinos. Puede repetir conmigo: amado y soberano Dios, escuché, Señor, tu palabra y reconozco que soy un pecador, por lo que me arrepiento en este momento y acepto el sacrificio hecho por Jesús en la cruz, derramando su sangre para perdón de mis pecados. Anota mi nombre en tu libro y pueda yo permanecer por la obediencia a tus mandamientos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Cuando el enemigo viene a mi vida, viene a engañarme, a arruinarme y robarme. Yo le resisto con una palabra, siendo escrito está, dice aquí, escrito está.